Clase número 72. Señal LVDS, salida de vídeo a pantalla. Bien, de la clase pasada nos habíamos quedado donde habíamos llegado hasta la señal PLTRS y habíamos concluido que esta señal terminaba por desencadenar lo que era la salida de estas señales o vídeo a pantalla y activación y control de la señal de retroiluminación. Es decir, tendríamos ya retroiluminación y salida de vídeo a pantalla. En esta página 17, tenemos el conector LVDS. Hemos analizado prácticamente de este conector casi todo menos la cámara. Bien, en esta clase vamos a analizar cuáles son las mediciones que tengo que hacer referentes a lo que es vídeo y qué tipo de señales llegan a estos cuatro pares. Es decir, si observamos, aquí tenemos un R1 out 0 más, R1 out 0 negativo y así sucesivamente 1, 2 y por último CLK que es una abreviatura de reloj o clock, más y menos. Es decir, son pares de hilos que comunicarán el conector con la pantalla. Y por estos cuatro pares, la señal de vídeo es que se transmite desde la placa base hasta la pantalla. Nosotros como técnicos tenemos que llegar hasta estos puntos y medir en estos puntos 1 y 2, 4 y 5, 7 y 8, 10 y 11. ¿Qué es lo que vamos a medir? Lógicamente, la señal que nos está procesando nuestro procesador gráfico y que a su vez las ha enviado a estas cuatro pares de línea. En esta clase ya conoceremos más sobre este tipo de transmisión, porque LVDS no es otra cosa que un sistema de transmisión de vídeo o de señal de bajo voltaje. No es necesariamente tiene que ser vídeo, puede ser cualquier otra señal. Bien, en este caso es vídeo y este sistema de transmisión es el que vamos a analizar antes de pasar al interior de la pantalla. Por lo tanto, el primer objetivo de esta clase es que los alumnos aprendan qué es la señal o qué es el sistema de transmisión de señal LVDS. En esta figura he representado un diagrama en bloque de un sistema de propagación de la señal LVDS. LVDS, Low Voltage Differential Signaling, o señal diferencial de bajo voltaje. Bien, el sistema de transmisión LVDS se basa en transmitir una señal positiva y una negativa, restarlas y crear las tramas de bits RGB para finalmente rellenar los píxeles y subpíxeles que componen la imagen de una pantalla. Bien, en esta imagen he representado lo que mediríamos en el pin 1 y 2 de nuestro conector LVDS en nuestra placa base si utilizáramos el osciloscopio con estos ajustes. Hablaremos de eso. Bien, lo que tendríamos representado es prácticamente dos señales muy parecidas. Si le hacemos un zoom, las señales, como podemos ver, están dentro de un eje. Este sería el eje donde se propaga la señal y este sería el eje donde se propaga esta señal. Y si observan, prácticamente es como si tuviéramos invertido la de arriba y la de abajo, es decir, la de arriba invertida en la parte de abajo. En realidad, eso es lo que se transmite en el sistema LVDS, en el sistema de transmisión LVDS. Este sistema se compone de un transmisor y de un receptor. El transmisor estaría dentro de nuestro procesador gráfico y se encargaría de enviar la señal positiva y la negativa por cada uno de los pares. Como ya les había comentado anteriormente, este sistema de transmisión es de bajo voltaje. No quiere decir que únicamente se utilice para enviar vídeo. Como podemos apreciar, en el pin 10 y 11, si estuviésemos midiendo con nuestro osciloscopio, lo que veríamos es una señal de sincronismo. ¿Por qué una señal de sincronismo? Sencillamente porque las tramas de bits que se recogen a la salida
de los amplificadores o comparadores, amplificadores operacionales, sencillamente lo que hacen es restar estas señales y encontrar el diferencial entre ellas. Estos diferenciales son los que terminan siendo las tramas de bits y el sincronismo de estas tramas. Quiere decir que para enviar el vídeo utilizan estos tres pares y este último par sería para sincronizar toda la imagen completa, es decir, las tramas que van a rellenar los píxeles y subpíxel. Subpíxel quiere decir que cada píxel está compuesto por 3 subpíxeles, el rojo, el verde y azul, es decir, tendríamos 3 MOSFET por cada píxel que manejarían a 3 LEDs, un LED verde, un LED rojo y uno azul. Estos píxeles tienen que rellenarse con estas tramas de bits. Cada subpíxel está formado por 8 bits, por lo tanto, cada píxel contiene 24 bits, 8 rojo, 8 verde y 8 azul. Al final, lo que tendríamos es 1920 columnas por 1080 filas de píxeles en una señal HD, que es la que utilicé para hacer la medición con el osciloscopio de estas dos señales en el pin 1 y 2. En resumen, sencillamente el técnico tiene que tener un nivel mínimo de conocimiento y entender lo que está midiendo, es decir, ¿qué voy a medir en los pines de mi conector cuando voy a chequear si hasta ahí me está llegando esta señal? Bien, en los 3 pares de pines 1 y 2, 4 y 5, 7 y 8, lo que tendríamos son señales parecidas a esta. Y en los pines 10 y 11 tendríamos el sincronismo de estas señales. Estos pares diferenciales trabajan de la siguiente forma. El procesador entregará una señal positiva por un hilo y una señal negativa por el otro. Al entregar una señal positiva y negativa, la entrega en el mismo punto, es decir, por aquí entregará la positiva y también entregará la negativa. Lo que ocurrirá es lo siguiente, ocurrirá que en el momento que entrega la positiva, la corriente circulará por esta resistencia está internamente dentro del circuito que tiene interno este comparador, y esta resistencia es del orden de los entre 100 y 120 ohmios. La corriente que circula por la resistencia, es decir, observen, el sistema de transmisión está compuesto por 4 MOSFET y 2 de ellos se cerrarán cuando es señal positiva y 2 de ellas se cerrarán para la señal negativa. Como el MOSFET que se cierra en nuestro transmisor es el que tiene el positivo, sencillamente en ese momento lo que ocurre es lo siguiente: la señal positiva pasa por este MOSFET, entra por aquí, esto es una corriente de aproximadamente 3,5 miliamperios y provocará una caída en esta resistencia de aproximadamente 350 milivoltios. Regresará y bajará a tierra. Bien, la señal negativa ocurrirá de forma siguiente. Cuando inyecta la señal negativa, pasa por ese MOSFET, viene por aquí, regresa en este sentido, observen la flecha azul, entra por aquí y viene hacia esta masa, que en este caso, recuerden, estaríamos hablando de un potencial positivo, porque si tenemos negativo, este es positivo, si tenemos positivo, este es negativo. Es la forma en que trabaja el procesador para enviar los pares diferenciales. Bien, como pueden observar, si envío una señal positiva hacia la resistencia y envío una señal negativa hacia la resistencia, provocan 2 caídas de voltajes con corrientes diferentes, es decir, en sentido opuesto, más menos, más menos. Esto creará que estas corrientes se resten y el comparador esa resta lo procesará como bits o tramas de bits. Esas tramas, repito, son las que componen las tramas de la imagen, es decir, lo que van a rellenar los píxeles y los subpíxeles RGB. Bien, de esta forma es que trabaja el sistema de transmisión LVDS. Repito, compuesto por un transmisor y un receptor.
nosotros como técnicos, repito, tenemos la necesidad de conocer un mínimo este sistema para saber qué es lo que estamos midiendo. El siguiente paso que tengo que dar cuando ya tengo la señal PLT Reset es medir en mi conector si ya tengo las señales LVDS de vídeo y sincronismo. Bien, lo que repito, lo que nos vamos a encontrar en ese caso es una señal parecida a esta. Bien, una aclaración importante. Esta señal es muy difícil de definir, se refiere a datos de vídeo. Por lo tanto, si el patrón que estoy utilizando es este, la señal tendrá un parecido con esta que está mostrando en pantalla. Si lo que tengo en pantalla, por ejemplo, sería el escritorio con sus iconos, pues lógicamente la señal que voy a tener en el osciloscopio y voy a medir con ella difiere de esta señal. Lo mejor es sencillamente siempre intentar medir antes, cuando tengo un equipo correcto, y ver exactamente todos los procesos de la señal desde que está en el PROM del sistema, es decir, con la pantalla oscura y con las letras. Verán que esto prácticamente serán líneas, unas líneas muy pequeñas, y es lo que voy a medir en el momento ese. Repito, esta señal está en función del vídeo que tengo en pantalla. Si, por ejemplo, repito, lo que tengo son letras y una pantalla oscura, veremos líneas. Esas líneas representarán las letras que estoy visualizando. Y la otra parte que compone la pantalla se quedará en línea oscura, no habrá nada. Me estará indicando que en algún punto de la pantalla tengo una imagen y en otra no tengo nada. En cambio, si lo que tengo es una imagen como la que les he puesto, ya lo que te puede dar como imagen es algo ya, un resultado como el que tengo en pantalla. Aclaro esto porque, repito, la señal LVDS que podemos medir con el osciloscopio es una señal que está en función, es decir, su forma está en función de la imagen de la pantalla, del gráfico que se está procesando. Bien, repito, señal LVDS, Low Voltage Differential Signaling, señal diferencial de bajo voltaje. En una señal, por ejemplo, de alta definición, ¿qué tendríamos? Tendríamos que rellenar una pantalla de 1900 por 1080 píxeles, es decir, 2.073.600 píxeles. ¿Esto qué quiere decir? Que cada píxel de estos 2.073.600 contienen 3 subpíxeles. Cada píxel tiene un rojo, un verde y un azul, y cada subpíxel está compuesto por 8 bits. Es decir, lo que sale por aquí son los bits que componen estas tramas. Y cada píxel, al tener un subpíxel de 8 píxeles, sencillamente contiene 24 bits. Es decir, las tramas para rellenar cada uno de ellos sería de 24 bits. Multiplicando estos 24 por este número, tendríamos exactamente los bits que necesito para hacer una imagen. Bien, con toda esta información ya podemos concluir cuál es la certeza que tengo al llegar aquí. Bien, si llego al conector de la pantalla o llego al conector de la placa, mido y me encuentro que tengo las señales de sincronismo y las señales de vídeo, es decir, mi osciloscopio me está mostrando que tengo señales de vídeo y señales de sincronismo, y la pantalla aún sigue oscura, pues ya puedo concluir que o bien tengo el flex, es decir, lo que une a los dos sistemas, al transmisor y al receptor, el flex de pantalla está dañado, el conector, cualquiera de los dos, o bien el conector de placa o bien el conector de pantalla, o la propia pantalla, es decir, la pantalla esté dañada, la circuitería interna de la pantalla está dañada. Pero puedo concluir que mi sistema de transmisión está correcto. Ahora todo está en el enlace que hay entre el sistema de transmisión y el receptor. Si, repito, no tengo esta señal, es un problema de procesamiento gráfico. En algún lado nos hemos quedado que no lo tengo.
Pero si al llegar a estos puntos ya tengo señal, es decir, la estoy viendo con el osciloscopio, sea la señal que sea, repito, porque puede estar en el PROM del sistema solamente con una línea aquí arriba que te está indicando que o bien no tienes el boot o se está cargando la BIOS o lo que tenga como información, aquí tendríamos líneas rectas con pequeños pulsos y en el sentido contrario, es decir, en la línea negativa o en el negativo de ese par, lo que tendríamos es lo mismo de arriba, pero en sentido contrario, es decir, invertido. Entonces, eso es un detalle importante porque os va a ocurrir que cuando estén midiendo sin haber cargado el sistema, lo más lógico es que lo que salga como gráfico es este tipo de gráfico. Repito, este gráfico que estamos viendo corresponde a este gráfico que está aquí. He buscado un vídeo en YouTube donde me daba un gráfico como este, un patrón de ajuste de pantalla, para que el gráfico saliera medianamente organizado, porque normalmente el vídeo es un vídeo desorganizado. Bien, importante. Cuando vamos a ajustar el osciloscopio, tenemos que tenerlo en estos ajustes. Por ejemplo, el canal tendría que estar en 500 milivoltios y la base de tiempo tendría que estar en 5 microsegundos. O si voy a medir la señal de sincronismo, 2,5 nanosegundos. Para poder medir una señal de aproximadamente 70 MHz y poderla ver. En este caso son 78, pero en algunos otros casos encontrarán que este número puede variar en función de los 74, 78, etc. Es decir, este número también puede variar en dependencia de el sincronismo que se esté enviando y, repito, ronda sobre los 70 MHz. Por ello es que un dato importante de esta parte de la clase es que si voy a ajustar el osciloscopio para medir la señal de vídeo y la señal de sincronismo de la señal LVDS, tengo que medirlo, repito, con una amplitud de voltaje por canal de 500 milivoltios. Y si voy a medir señal, base de tiempo 5 microsegundos. Si voy a medir frecuencia, base de tiempo 2,50 nanosegundos. Bien, este sería el conocimiento que nos hace falta para llegar a una medición correcta y saber lo que estamos haciendo. Esto es un chequeo necesario para descartar si el problema está dentro del procesador gráfico, en el flex que une a la pantalla y a la placa o a la pantalla. Bien, lo que correspondería ahora es verificar si el flex está comunicando de forma correcta a nuestra placa y a nuestra pantalla. Es decir, si tengo comunicación física entre los pines 1 y el pin que corresponde a la pantalla. Y digo pin que corresponde a pantalla porque no corresponde esta numeración de pines con la numeración del conector de pines que tengo en la pantalla. Eso es lo que voy a explicar en el gráfico siguiente. Bien, llegados a este punto, corresponde medir la continuidad eléctrica que tenemos entre el conector de pantalla y el conector de placa. En esta imagen está representado ambos conectores con sus respectivos pines. Es decir, la imagen a partir de aquí muestra una foto del conector de placa y esta parte superior muestra el conector de la pantalla con su numeración. Es decir, corresponde el 1 con el 1 hasta el 40 y la identificación de cada uno de los pines. Si observamos, no corresponden. ¿Y por qué hay que observar esto? Bien, si hemos llegado al punto donde ya hemos chequeado de que en este conector tengo las señales LVDS de vídeo y sincronismo y aún la pantalla sigue oscura, lo primero que tengo que garantizar es que haya una comunicación eléctrica entre ambos conectores. Es decir, garantizar que las señales y todos los procesos estén pasando a este conector y los esté pasando a esta placa.
Porque si el flex es el que está dañado, sencillamente la pantalla o a la pantalla no le llegará toda la información y por lo tanto estará completamente apagada, oscura o dando algún problema o alguna avería. Es muy fácil si tenemos otro flex, sencillamente cambiarlo y verificar si es el flex el que tiene el problema. Pero si no tenemos otro flex y estamos trabajando en taller, lo primero que tenemos que hacer es buscar la comunicación eléctrica, chequearla y garantizar que las señales lleguen de forma correcta desde placa, es decir, transmisor, hacia nuestro receptor LVDS. Bien, la forma es muy sencilla, o bien en continuidad o bien en ohmios, y verificar. El detalle de esta parte radica en que no coinciden la numeración, es decir, el 1 de este conector no coincide con el 1 de este conector. Entonces, es ahí donde está el detalle. No puedo venir y decir, de aquí a aquí hay continuidad. No puedo hacer eso, porque el 1 de este conector correspondería con el 8 de este conector. Es decir, yo tendría que medir en el pin 8 para que me diera continuidad con el 1. Del 1 de este conector al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a este 8, habría continuidad. El siguiente pin a medir sería el 2. El 2 de este conector tendría continuidad con el pin 9. Es decir, al siguiente del 8 tendría continuidad. Es decir, 1 con el 8, 2 con el 9. Si tengo continuidad eléctrica, entonces es que está llegando la señal que teníamos en nuestro osciloscopio, está llegando aquí de forma correcta. Una forma de chequearlo sería medirla también en este punto y de esta forma tendrías más certeza de que efectivamente la señal que está entrando o llegando a este conector desde nuestro transmisor está o llegará a nuestro receptor si el conector está bien. Hombre, considero que si ya la tenemos en el pin es porque ha entrado y está llegando ya a las líneas de la placa, las líneas eléctricas de la placa. Bien, esto es lo que tendríamos que hacer con todos los pines. Inconvenientes: que la información de pantalla habría que localizar. En muchos casos la información de pantalla aparece, pero en otros no. No obstante, repito, es un recurso para garantizar que lo que nos está llegando al conector de placa debe también llegar al conector de pantalla. Si no llega, este podría ser el origen del problema. Es decir, que sea el flex de vídeo o el flex LVDS o el cable LCD o como le quieran llamar. Bien, este cable que une a este conector y a este conector puede ser la causa. Bien, después de eso, si aún persiste la avería, es decir, tengo comunicación eléctrica, he cambiado el flex y aún sigue con problemas, entonces tendríamos que entrar en la circuitería de la pantalla. Para ello tendríamos que entender cómo es que se distribuye y cómo es que está hecha la circuitería para llegar hasta la imagen de pantalla. Esta explicación de cómo entender y resolver los problemas en el circuito de pantalla es lo que viene en la siguiente clase.